Muy bien, pues muy buenos días. Antes de iniciar la charla, pues darle las gracias al grupo de coordinadores, al EBET, y mi profundo agradecimiento a mis maestros, que gracias a ellos nosotros hemos continuado con su legado, y esa técnica que voy a mostrarles es una idea original de nuestro servicio. Mi profunda gratitud también a mis compañeros cardiólogos intervencionistas, y darles las gracias, en verdad, a los residentes, que son los que hacen el diagnóstico, están en urgencias, y también las gracias y su paciencia al personal de enfermería, que por tantos años nos han tolerado y ayudado, operado en las salas de hemodinamia, donde todos los que nos dedicamos a esto hemos visto que hay realmente mucho estrés. Iniciamos la plática. Bien, el tema de hoy es el tratamiento del trombo intracoronario, que lo vamos a realizar en pacientes que tienen infarto agudo del miocardio. Es un tema extenso, es un tema muy controvertido, como verán adelante en los diferentes metaanálisis, y nosotros nos atrevimos a hacer una nueva técnica. Son pocos los pacientes, pero que puede ayudar a resolver trombos intracoronarios que se presentan en el tratamiento del infarto agudo del miocardio con obstrucción total cuando se realiza la angioplastia primaria. Recordemos que la angioplastia primaria es dentro de las 6 primeras horas a 12 horas del inicio del dolor en el infarto agudo del miocardio. Y al realizar la angioplastia, pues se embolizan gran cantidad de trombos, y al haber embolización, pues no se obtienen los resultados que esperemos. Pero bueno, iniciamos con este autor, Wood, que reportó él, que la oclusión total en la coronaria, cuando se presenta el infarto agudo del miocardio, es por un trombo. ¿Y cuál es el tratamiento, la estrategia terapéutica? Pues sí, ir a abrir esa arteria para reperfundir el miocardio y hacer así, recuperar miocardio y disminuir el tamaño del infarto. Y la causa de este origen de trombo, como lo repetiré varias veces durante la plática, es por la ruptura de la placa aterosclerosa o la erosión de la placa, y ahí es donde se inicia el origen del trombo, el cual es el que ocluye en forma total la coronaria en los pacientes. Esta imagen es muy importante, pueden ver cómo se va formando la placa de ateroma. En el número 4, vean ahí, la placa ya está de forma importante. Entonces esta placa, como se inician los factores como el tabaquismo, diabetes, hipertensión, es en disfunción o enferman el sistema endotelial, la capa interna de la coronaria. Se introducen las moléculas de colesterol LDL, el macrófago las digiere, se forma la célula espumosa y va formando toda la placa, que a través del tiempo esta placa se erosiona, se fractura, y como pueden ver en la imagen 5, va formando un trombo, que es lo que ocluye en forma total la coronaria y produce el infarto. Nuevamente en esta placa está la ruptura, la erosión, y vean cómo se va formando la placa hasta ocluir por completo la coronaria. Como ya habíamos platicado, la angioplastia primaria es el método de elección para disminuir la mortalidad en los pacientes con infarto agudo del miocardio. Sin embargo, hasta la tercera parte presenta una inadecuada reproducción miocárdica del tejido, porque al realizar la angioplastia, al dilatar con el balón la obstrucción total, se embolizan trombos hacia la microcirculación, y aunque el flujo en la arteria coronaria se ve un buen flujo, puede estar obstruida la microcirculación y los resultados no son adecuados. Esto se valora con el famoso flujo coronario TIMI. Vean, por ejemplo, el TIMI 0, no hay perfusión, está la obstrucción total, que es donde vamos a poner atención en nuestro protocolo que hicimos en el Hospital Central Militar. Vean el flujo 1, 2, 3, pues el 3 es una perfusión completa, como menciona ahí, pues es un flujo anterógrado que se ve distalmente el medio de contraste. El lavado del medio de contraste es rápido, es similar a las arterias que no están comprometidas del infarto. Y el 1 y el 2, pues vean el flujo, como uno pasa apenas la obstrucción total, el otro llega a lo distal, pero no con esa presión de perfusión. Hay otro
otro método para valorar la obstrucción de la microcirculación. Y es la perfusión miocárdica o blues miocárdico. Nuevamente va del 0 al 3. Como pueden ver, pues el flujo 0 se ve una mínima pacificación del miocardio como vidrio esmerilado. Quiere decir que no pasa realmente la circulación de la coronaria al miocardio. Y como pueden ver nuevamente en el grado 3, que es lo normal, que se ve que un vidrio es como vidrio despulido, el miocardio, donde se ve el blush, y entra en medio de contraste, pero se lava rápidamente. Eso quiere decir que la microcirculación está permeable y el miocardio tiene una perfusión adecuada. Repito, estas dos escalas es muy importante porque podemos ver aquí, está el ejemplo en la parte superior, TIMI 0, obstrucción total, TIMI 1 pasa un poco de medio de contraste, TIMI 2 pasa a la parte distal tenuemente, y el flujo TIMI 3 pueden verlo como desde la parte proximal a la parte distal tiene la misma concentración de medio de contraste, y en estas barras nos muestra la mortalidad. TIMI 0,1, vean la mortalidad 9.3 comparado cuando hay TIMI 3 de 3.7. Nuevamente aquí ven la mortalidad cuando hay TIMI 0,1, que no se logra reperfundir la coronaria, pues el 23%, y el flujo TIMI 3, vean el 3%, que es el gran avance de esta técnica de la angioplastía. Pero sin embargo, recuerden que al hacer la angioplastía, pues un alto porcentaje, 33%, pues embolizan y realmente no da esos resultados esperados. Pueden ver la fracción de expulsión en azul. La fracción de expulsión es mejor en el TIMI 3, y así como el tamaño del infarto. Nuevamente, cuando no se emboliza, pues la supervivencia es mayor que cuando se presenta la embolización al realizar la angioplastía primaria. Nuevamente, libre de eventos, cuando no se emboliza, pues la supervisión es mayor que cuando se emboliza. Aquí el grado de producción miocárdica con blush, pueden ver cuando es el blush TIMI 3, que eso es lo adecuado, eso habla de una perfusión al miocardio adecuada, pueden ver que la supervivencia es mayor, y también con el flujo TIMI, nuevamente vemos ahí que la supervivencia es mayor cuando es un TIMI 3. Entonces, por eso esas escalas son muy importantes para valorar realmente cuáles fueron los resultados después de hacer la angioplastía primaria, inmediatamente después. Las complicaciones de una falta de perfusión, pues el infarto es mayor, peor función ventricular, más arritmias. Estos pues, son los casos que nos llevan a choque cardiogénico y se incrementa la mortalidad. La falta de reperfusión pues, son otras causas, aparte de embolización, disfunción de la microvasculatura, daño de reperfusión cuando abrimos la arteria y se perfunde el miocardio súbitamente, puede dañar el miocardio, edema del miocardio, embolización distal del trombo, que es lo que nos atañe, y también fragmentos minúsculos de placa de trombo, lo que puede ir a fluir. Y aquí muy importante, durante la angioplastía, algunos autores reportan que hasta el 15-17% después de realizar la angioplastía primaria, observamos trombos en la angiografía. Son defectos de llenado del medio de contraste, y cuando esos se observan, puede ser pronóstico es malo porque esos trombos la mayoría van a embolizar. En un estudio post-morte pueden observar hasta el 80% se encontró microembolización, que había embolizado el trombo. En una plática el próximo mes, voy a mostrar una técnica que nosotros hicimos, que cuando está la obstrucción total, cruzamos un microcatéter e inyectamos medio de contraste distal antes de abrir la obstrucción total y observamos que hasta un 40% ya había obstrucción de la microcirculación. Y entonces, pues por eso es tan alto en postmortem el 80% de la obstrucción. Ven, puede haber una conclusión abrupta y hay una correlación entre mayor carga de trombo, pues el tamaño del infarto va a ser mayor, porque es muy difícil realmente con los métodos que tenemos evitar que embolice cuando hay una carga de trombos muy, muy importante, o cuando las arterias son de diámetro mayor de 3.5 y la longitud del trombo es más de 30 a 40 milímetros, es casi imposible evitar que el trombo embolice,
y por eso la microcirculación se obstruye. Y por resonancia magnética nuclear, en estos pacientes se ha encontrado hasta el 70 o 60% de falta de perfusión. ¿Qué pasó? Que hay trombos en la microcirculación. La clasificación del trombo, Gibson en este año puso el 1, un trombo probable, del 2, 3, 4, pues es cuando se ven defectos de llenado y esto es de acuerdo a la longitud. El 2, pues que la longitud sea menos del diámetro de la coronaria, el 3 cuando es menos de 2 y el 4 cuando es mayor de 2. Y el que atañe a esta plática es el trombo 5. Los pacientes que tratamos son con oclusión total, que son los más difíciles de tratar. Tratamiento que ya están descritos en la literatura, tenemos dispositivos, principalmente la trombectomía mecánica, que fragmenta y extrae los trombos, o el catéter de aspiración manual, que como pueden verlo, tiene dos orificios, se aspira manualmente con una jeringa, y es un método de menos costo, más rápido de realizar, sin curva de aprendizaje, y con eso podemos extraer los trombos. Sin embargo, como van a poder ver más adelante, hay muchos metaanálisis donde está muy controvertido y hay estudios ya muy grandes donde refieren pues, que estos dispositivos no han logrado evitar la embolización de estos trombos. Aquí nos muestra la angiojet, cómo actúa, inyecta a presión chorros de solución salina, y al mismo es un fenómeno de Venturi y extrae los trombos. Sin embargo, pues como todos, también tienen embolización, estos hacen espasmo en las coronarias y verán en los diferentes artículos como algunos mencionan que funcionan y otros realmente que este dispositivo, como es un catéter grueso, 4 French, pues al introducirlo puede movilizar los trombos y de esa manera embolizarlos. Y colaboradores reportaron, por ejemplo, en este artículo, ausencia de beneficio realmente en la producción miocárdica del flujo Blush, en el TIMI3, eventos adversos, pues hubo mayor, y la mortalidad también en estos casos no tuvo beneficios. Hay otros metaanálisis, vean, 2.686 pacientes. Muchos pacientes, por eso les digo que en nuestro protocolo nos atrevimos a hacer este reporte. En estos casos son 48 casos, y vean aquí el número, y este autor, Ursota, y colaboradores tampoco encontraron beneficios en el angiojet. Este otro autor pues, también vio en este número de pacientes el angiojet más stent con stent directo, y él encontró pues, sí que había mejoría en este tipo de pacientes, porque a un tiempo se usó que en lugar de dilatar, pues hiciera el stent directo, pero tampoco hubo buenos resultados, ya que el stent hace la maniobra de queso rallado en el trombo y después siguen embolizando los trombos, y ellos encontraron que era mejor el angiojet al stent directo, que pues prácticamente ya no se emplea ninguno de los dos. Este autor pues vio con tomografía de coherencia óptica, que es un estudio hoy por hoy muy bueno para ver los trombos intracoronarios, angiojet con respiración manual, y ya vio pues, que tenía mejores resultados con el angiojet. Sin embargo, no hubo diferencias de eventos adversos, y en la Sociedad Europea, 2012, pues ahí reportan que realmente la aspiración pues, seguía siendo incierta. Y la aspiración manual, les comentaba, son varios dispositivos, todos se aspira con una jeringa. El que nosotros utilizamos o tenemos experiencia, pues poca realmente con este dispositivo, es el Pronto, que es el que ha dado mejores resultados. Aquí, por ejemplo, compara este autor, Export contra Driver, y reporta que el primero pues, aspiró mayor cantidad de trombos y hubo mejor perfusión. Otro autor, con lo misma de Export contra Driver, no encontró diferencias ni el trombo ni reducción del cemento ST. Como pueden ver, es varios artículos, varios metaanálisis donde continúa la controversia. Por eso pues, hago un resumen breve de cada uno de los artículos para no llenar de datos estadísticos. En el estudio TAPAS, vean el número, 1071 pacientes. Aspiración manual contra intervención convencional, que es la angioplastía convencional, pues se encontraron que
A 30 días no hubo realmente diferencias, que al año la muerte, 3.6 contra 6.7, y el reinfarto, pues encontraron mejoría en reinfarto, por ejemplo, que era superior la aspiración manual contra la intervención convencional. ¿Por qué la intervención convencional no resolvió el problema? Porque nosotros en un protocolo que hicimos demostramos que el trombo, principalmente la coronaria derecha, mide de longitud 30 hasta 40 milímetros y el balóncito mide 20 milímetros. Entonces, al insuflar el balón, que es más corto que el trombo, pues fragmenta el trombo y así hace la embolización. Otro metaanálisis, vean la cantidad de pacientes, más de 2.000, la tromectomía nuevamente manual, vean como el grado TIM3 pues, tuvo mejorías, el otro Blush también, la embolización distal fue menor y la mortalidad a 30 días fue menor. Realmente aquí la tromectomía manual es superior a la intervención convencional. Otro estudio de metaanálisis, intervención convencional, menos mortalidad, menos eventos adversos. Metaanálisis también, más de 4.000 pacientes, pues hubo menos frecuencia de no reflujo, hubo mayor perfusión y sin embargo no hubo disminución de la mortalidad a largo plazo ni de reinfarto. Este estudio es muy importante, TASTE o TACE como le llamamos. Vean el número de pacientes, más de 7.000. No se demostró que la tromboaspiración ofreciera beneficios a 30 días. En todo esto, imaginen, en muerte, en reinfarto, hospitalizaciones, revascularización, falla cardíaca, infarto cerebral. Una de las complicaciones de este método de aspiración manual es que produce embolización al cerebro y de infarto cerebral, perforación, taponamiento. Entonces, este estudio realmente pues no encontró beneficios como otros artículos a la aspiración manual. Entonces hay otros dispositivos para evitar que embolicen los trombos, dispositivos de oclusión distal, filtros de protección distal. Sin embargo, no hubo beneficios ni en la resolución del ST, ni tamaño de infarto, mortalidad, realmente no demostraron beneficio estos dispositivos y si el estudio era más complicado. Nuevamente los filtros, no hubo realmente beneficios. Y la fibrinolisis intracoronarios, que se usó hace muchos años, que dejó de usarse. Realmente este autor Greco estudió este número de pacientes, donde vio que si ponía trombolisis intralesional o dentro del trombo con un microcatéter a 200.000 unidades de uroquinasa y después aspiraba, tenía mejores resultados que la aspiración aislada. Pueden verlo, TIMI3 90 contra 60, el de perfusión 68, 45, perdón, y menor número de eventos cardiovasculares. Este es el protocolo que les voy a presentar brevemente en la angioplastía primaria. Repito, angioplastía primaria, angioplastía que se realiza en pacientes con infarto agudo del miocardio o la obstrucción total con elevación del segmento septal infarto versus la técnica habitual. Un estudio piloto, pocos números de pacientes, el diagnóstico es en las primeras 12 horas. ¿Por qué lo prolongamos a 12 horas? Porque hace años solamente en el Hospital Central Militar se le hacía la angioplastía primaria. Entonces nosotros, en el ejército, pues hay muchos zonas habitacionales derechohabientes alrededor del Valle de México, o Querétaro, Cuernavaca, y eran trasladados ya sea en helicóptero o en ambulancias, y entonces por eso llegaban con un poco más de tiempo de evolución de más de 6 horas, y por eso lo prolongamos a 12 horas para tener un mayor número de pacientes. Por las alteraciones de la microcirculación es común para el embolismo distal, y lo que mencionamos, pues si hay embolismo distal a la microcirculación, pues hay disminución de la función izquierda y disminuye la supervivencia. Vamos a evaluar pues, los estudios angiográficos, la escala de TIMI, la mortalidad de nuestro protocolo principalmente. Ya había mencionado este tema, cuando se realiza la angioplastía primaria,
se emboliza, se presenta hasta el 25% de embolismo en todos los casos de intervención. Está mal ahí. Su incidencia es por resonancia desde el 15 hasta el 70% de obstrucción distal. Después en la angioplastía primaria hacemos una inyección coronaria y vemos que el flujo se ve adecuado. Sin embargo, aunque se ve el flujo adecuado, puede haber obstrucción de la microcirculación, valorado por el estudio de resonancia magnética nuclear, hasta un 15 a 70%. Y esa es la explicación por qué después de que hacíamos una angioplastia primaria, con éxito, con flujo TIMI3, y se veía muy bonita la coronaria, pues había pacientes que evolucionaban mal, con falla cardíaca, tenían arritmia, o algunos evolucionaban hasta choque cardiogénico. Pues esta es la explicación porque la microcirculación estaba obstruido por émbolos en la microcirculación. ¿Y qué pasa los factores que están relacionados? Pues cuando el infarto agudo del miocardio, pues hay mayor cantidad de trombos, embolizan con mayor facilidad. Cuando la lesión es muy compleja, el diámetro y longitud del balón, si es un balón corto, el balón es muy largo, como expliqué, pues va a embolizar una gran cantidad de trombos, duración de la misma, cuánto tiempo se dilata. Nuestro protocolo, como verán, nosotros dejábamos el balón de 80 milímetros insuflado 20 minutos. Fuimos probando 5 minutos, no teníamos resultados, 10. Encontramos que a los 20 minutos, nosotros lo que hacíamos es, o nuestra teoría, nuestra hipótesis es adosar, pegar con el balón el trombo a la pared y deshidratarlo o secarlo para tratar de que del trombo disminuyera su poder de embolizar. También se hizo coraterectomía, embolizó un alto porcentaje, los tabletos también, el stent directo ya mencionó, no funcionó porque se embolizaba mayor número. Y el uso agresivo, cuando ponemos un stent, muchos autores recomendaban postdilatar. Y cuando postdilatábamos el stent posterior a una angioplastía primaria, había mayor embolización porque es el fenómeno de queso rallado y esto continuaba embolizando. Lo que vimos cuando se hace la angioplastía primaria, podemos observar en ese momento en la angiografía del 7 al 16% de trombos que se observan en la coronaria. Cuando se observa esto, el pronóstico es malo. Si continúan embolizando, así inyectamos fibrinolítico, etcétera, etcétera. Es realmente, la plática sí va a llamar mi peor pesadilla, porque todos los que nos dedicamos a esto, cuando se presentan los trombos, es una situación muy complicada, muy difícil, y podemos ver cómo, aunque la literatura nos señala y nos dice, y muchas estadísticas, a la hora de enfrentarse uno a un trombo intracoronario, el infarto agudo del miocardio, los resultados son muy complicados. Y esto pues, da un aumento del daño del miocardio. Y cuando se presentan trombos importantes angiográficamente, pues vean, hasta 5 veces se incrementa la mortalidad a los 5 años, porque son pacientes que quedan con secuelas como falla cardíaca, aneurisma ventricular, etc. Este es el grupo de los hospitales central militar. Están mis residentes, el doctor Aldaraca, el doctor Iván, el doctor Alfredo, gente que se ha formado en nuestro hospital y que afortunadamente pues, fueron haciendo sus inquietudes en protocolos. Nosotros, como toda la angioplastía primaria, pues esos son los medicamentos que se administran antes de realizar la angioplastía. Este es uno de los ejemplos. Pueden ver ahí la corona derecha, una obstrucción total. Y después de la obstrucción total, pues nosotros lo que hacemos es un balón largo de 80, prácticamente cubrimos pues, un 80% de la coronaria derecha. Nuestra hipótesis, repito, es que el trombo no embolice y que quede atrapado quede atrapado entre el balón y la pared íntima de la coronaria por 20 minutos para la idea de secarlo, deshidratarlo o pegarlo, tratar de evitar que embolice. Esto hubo mucha controversia con diferentes especialistas, con residentes, porque ¿cómo íbamos a dilatar un balón en tejido sano? Se iba a disecar la arteria, iba a aumentar la trombosis,
íbamos a lesionar el endotelio. Pues no ocurrió así. Les dimos estatinas, los revisamos a las 6 semanas y observamos que en ningún caso había daño al endotelio sano. Repito, hoy por hoy no hacemos distinto a esta técnica, porque vean la obstrucción total, pasamos una guía, pasamos un microcatéter a la parte distal y inyectamos por el microcatéter y el catéter guía, y de esa manera me dibuja la longitud realmente del trombo. Y como les mencioné, demostramos que la longitud del trombo de la coronaria derecha realmente es promedio 40, 30 milímetros de longitud. Entonces, por eso la angioplastia primaria convencional no es útil, porque el balón mide 20 milímetros de longitud y fragmenta el trombo. ¿Qué hacíamos después de recuperar vemos todos los trombos, recuperar el flujo? Hacemos una tomografía de coherencia óptica para valorar la cantidad de trombo intracoronario. Hoy por hoy, si la cantidad del trombo intracoronario es importante y la coronaria ya tiene flujo, dejamos un microcatéter al inicio de la coronaria e infuimos fibrinolítico para que continúe infundir fibrinolítico, y vaya disolviendo el trombo. Hoy por hoy no ponemos stent en un primer momento. Cuando hicimos este protocolo, la siguiente, vimos cómo después de eso pues, colocábamos un stent y afortunadamente en muchos resultados tuvimos éxito. Pueden ver la tomografía de coherencia óptica, ahí están las imágenes de los struts que dan la sombra, y realmente ya está bien adosado, el flujo está adecuado y no hubo realmente presencia de trombos. Lo que ya he mencionado, el origen de los trombos, la erosión, ruptura de la placa fibromatosa. Y la presencia del fenómeno de non-flu en la angioplastia primaria, pues fue mayor cuando hay evidencia ecográfica de carga importante de trombo, lo que les había mencionado. Si hay mucho trombo en la coronaria, pues es muy complicado hacer o evitar que embolicen los trombos. En una penúltima o de las últimas imágenes o transparencias, podrán ver cómo realmente hicimos varios protocolos para tratar de que no embolizara, y en una de ellas verán que hicimos 2 o 3 casos, si quieren en forma anecdótica, algo que llamamos nosotros puente fémoro-coronario. La siguiente. Técnicas indirectas, pues está la resolución del segmento ST. Cuando hacemos una angioplastia primaria y disminuye el segmento ST, pues decimos que realmente hubo mejoría de la perfusión del miocardio, o elevación transitoria de troponina, pues quiere decir que puede haber obstrucción de la microcirculación, se elevó. Y esto que puse aquí, retorno venoso coronario, fue uno de nuestros principales protocolos. Nosotros, además de valorarlo con TIMI, flujo como vieron, y el TIMI de blush miocardio, a nosotros se nos ocurrió que después de la angioplastia primaria, inyectábamos, y si veíamos el retorno venoso, quería decir que la perfusión al miocardio es adecuada. Y si no había retorno venoso, aunque se viera el llenado de la coronaria normal, no había buenos resultados. Es un tema importante que les comentaré en otra plática. Nuevamente la presencia del trombo, pues, para recordarlo únicamente, cuando es trombo 2, trombo 3, pues es realmente la longitud del trombo. Nuestros resultados, pues como pueden ver estadísticamente, fueron muy similares a nuestros pacientes. Grupo control 23, nuestro balón largo, 25 pacientes, y con respecto a los padecimientos que ellos tenían, fueron muy similares en los 2 grupos. Aquí pueden ver el número de vasos afectados que tuvimos, la arteria responsable, pues la descendente anterior, la circunfleja, la coronaria derecha, que fue donde en 11 casos fue el mayor porcentaje de lo que encontramos, el flujo, TIMI 0, TIMI 2, la circulación colateral, realmente son muy similares, inhibidores de 2B3A que usamos en este porcentaje de casos. La siguiente. Y pueden ver aquí, por ejemplo, el flujo TIMI 3,
En el grupo control solamente fueron 34% que se obtuvo, comparado con nuestro grupo. Repito, pues es un poco número de casos, no es muy valorable, pero puede ser un inicio, una técnica que puede ayudarnos. Es una técnica muy sencilla de realizar. No se necesita curva de aprendizaje económica. Y vean cómo pues, tuvimos la suerte, no sé, pero tuvimos un TIMI-3 hasta el 92% de los casos. El fenómeno no reflujo, pues se presentó un alto porcentaje de los pacientes, hasta el 91.3%, comparado con nuestro caso. Esto lo analizamos y muy probablemente sea porque entre más tardíamente entre un paciente a angioplastia primaria, después de 6 horas, pues es más difícil manejar o tratar el trombo. Y pacientes, repito, nosotros eran hasta 12 horas por nuestra logística. Y la mortalidad encontramos, no es estadísticamente significativa, son muy pocos pacientes. Podemos ver aquí como el TIMI-3 en nuestra técnica lo tuvimos en alto porcentaje, es el color más claro, comparado con el grupo control, que fue menor, y el no reflujo se nos presentó, ya lo vimos anteriormente, un alto porcentaje en el grupo control, y afortunadamente con nuestra técnica la presencia de no flujo fue muy baja. La discusión, pues como ustedes lo observaron, está muy controvertido en los metaanálisis este tratamiento de los trombos, por eso nuestro estudio puede ser una alternativa. Entonces, observamos la carga importante del trombo es muy importante, y esto es lo que le mencionaba en otro protocolo que vamos a presentar, la geografía distal con microcatéteres para valorar la longitud del trombo y así justificar la longitud de nuestro balón, que es de 80 milímetros. Y lo que mencionaba la angioplastía habitual, pues el balón no cubre todo el trombo, entonces por eso se fragmenta y por eso hay una embolización distal muy importante. El tiempo de insuflación es breve en la angioplastía habitual, nosotros observamos que con 20 minutos había mejoría, y el balón largo pues realmente cubre toda la longitud del trombo y lo atrapa, evita que embolice. El tiempo de difusión prolongado, lo que mencioné ahí, tratamos de que se pegue o se deshidrate el trombo a la parte interna de la coronaria y así evitar la embolización. Conclusiones, pues es una técnica innovadora, en nuestros pocos pacientes pues, eficaz, segura, no tuvimos ninguna complicación durante el procedimiento, disminuyó el fenómeno no reflujo, y angiográficamente pues disminuyó la carga de trombos, mejoró el flujo distal, se observó el retorno venoso, demostró ser superior a la técnica habitual en el tratamiento, recalco, de trombo grande, cuando hay mucha cantidad de trombo. Cuando es un trombo tipo 2 o 1, que es muy corto el trombo, pues la angioplastía habitual resuelve el problema. Se demostró que puede ser una alternativa a esta técnica en el tratamiento de infarto agudo del miocardio, repito, con abundante carga de trombo. Esa es la diferencia, que cuando hay mucho trombo, realmente es muy difícil el manejo del trombo, y esa técnica, si resuelve estos casos, pues realmente sería una técnica que dará muchos beneficios. Y si esto es importante, este último punto, si persiste el trombo después de varias insuflaciones, aún con el trombo, con el balón largo, y recuperó flujo, no debe ya de insistirse en varias insuflaciones, si acaso 1 o 2, y se deja un microcatéter en el inicio de la coronaria y se infunde fibrinolítico a la razón de 1 miligramo por hora por 12 horas. Esto es lo que les digo, que es una verdadera cruzada contra el trombo que surgió en nuestro hospital. Podemos ver en la parte superior derecha que empezamos con el balón largo, que es nuestra plática de hoy, la geografía intracoronaria distal que ya les mencioné, infusión distal de fibrinolítico para permeabilizar la parte distal que encontramos que antes de la angioplastía tenía obstrucción. Tenemos 4 o 5 casos que pues, en arteria que tenía 3.5 milímetros, una arteria de ese diámetro con trombo es muy difícil el manejo.
pusimos un balón largo e infundimos solución fría al balón con la idea de que el frío a lo mejor retraía el trombo y mejorara el flujo. Tuvimos buenos resultados. Microcatéter, aspirar y bolos de fibrinolítico. Metemos el microcatéter dentro del trombo y de distal a proximal por segmentos vamos aspirando, inyectando fibrinolítico para tratar de que el trombo se diluya. El catéter guideliner, cuando está distal, pasar este catéter guideliner hasta la parte distal y aspirar nos ha funcionado. Catéter de autoperfusión, es un catéter que hicieron 2 casos, tiene orificios a nivel de la aorta y luego en la parte distal, también orificios, entonces entra la sangre por la parte proximal y sale a la parte distal, mientras el fibrinolítico sistémico para tratar de diluir el trombo. Puente femorocoronario, son 2 pacientes coronaria derecha ectásica de 4 milímetros o más, con carga importante de trombo, se realizó el balón largo, no tuvimos mejoría, el flujo era muy lento. Entonces, ¿en qué consiste? Es pasar un catéter, 4 French, a la parte distal del trombo, de la coronaria derecha, principalmente, se pica la otra arteria femoral contralateral y se conecta. Entonces, la sangre que sale de la arteria femoral izquierda se va por el catéter y perfunde la parte distal de la coronaria, y con eso se resolvieron 2 casos que era prácticamente imposible diluir el trombo. Nuevamente la aspiración de trombos con el guideliner, también cuando se van distales, con este catéter observamos que es lo más accesible aspirarlos que con el catéter pronto de aspiración. 2 balones largos cuando igual la arteria es ectásica, uno que obstruya la parte distal de la descendente posterior y otro la ventricular, y así evitamos que embolicen los trombos. Aquí no lo hemos hecho, el catéter frío, un catéter que igual el trombo con el frío pues disminuyera. Balón largo, infusión con microcatéter intracoronario. Balón de autoperfusión, pues este balón se infla el balón y que tenga orificios antes y en la parte distal. Entonces el balón está actuando sobre el trombo, pero entra sangre proximal y lleva la sangre a la forma distal. Estos balones hace ya muchos años, 15 años, cuando se hacía solamente la crioplastía coronaria y que se disecaba, pues usábamos este tipo de balones de autoperfusión y realmente con eso lográbamos mejoría, o con eso llevábamos a los pacientes a quirófanos perfundiendo sangre distal para que el paciente tolerara la cirugía. Balón en forma de hueso, este es un protocolo que se está fabricando el balón. En la parte distal se dilata más y en la proximal quedan atrapados los trombos en la parte media. Y el catéter fenestrado, infusión intratrombo, como lo hizo el autor Greco, que infundía trombolítico dentro del trombo y de esa manera logró mejores resultados. Esta técnica la registramos, entonces realmente pues, se presentó el protocolo, todos los requisitos y fue aceptada. Nosotros tenemos pues, realmente la autoría de esta técnica. Y por último, agradecer realmente al maestro de maestros, quien siempre estuvo con nosotros en todos los casos, en todo nos orientó, nos tuvo paciencia, realmente nos animó, nunca nos criticó y realmente yo creo que es pues, mi eterna gratitud. A continuación les presentaré un video. Este video es un paciente que se trató con balón, presenté trombos y posteriormente le infundimos pasamos un balón largo. Ustedes pueden ver allí, antes de la bifurcación de la coronaria, pueden ver cómo hay unas estrecheces, placas de ateroma y trombos. La siguiente. Esto es más para mostrarles la técnica en vivo. La siguiente. Este es un marcapaso. Pueden ver nuevamente la coronaria antes de la bifurcación, cómo ahí se adelgaza. Adelante. ¿Qué se hace? Se pasa la guía coronaria. Ustedes pueden ver esta es la guía distal. Seguimos. Ahí está la guía nuevamente. Este no fue el infarto agudo del miocardio, sino para demostrar que también cuando se hace una angioplastía con estenosis importantes, pues también puede haber formación de trombos y dar un flujo lento. Lo siguiente.
Podemos ver la guía y cómo en la descendente posterior vean el flujo que es lento, ahí por donde está la punta del marcapaso, fue disminuyendo ahí el flujo. Seguramente al pasar la guía de estenosis críticas, pues movimos trombos y nos embolizamos. Aquí estamos realizando la dilatación. Seguimos. Aquí nuevamente después de la dilatación pueden ver cómo ya mejoró el flujo de las dos arterias distales. La guía está hasta la parte distal. Muy bien. Ahí estamos dilatando la estrechez que se veía, la estenosis. Lo siguiente. Ahí pueden ver la imagen, cómo está muy adecuada. Siguiente. Ahí se ve bien, vean el flush miocárdico, ahí está como en la parte distal se observa, como el retorno venoso que les menciono, vean cómo se llena la vena, quiere decir que está, realmente la producción es adecuada. Sin embargo, vean aquí cómo el flujo disminuye, la parte distal, seguramente se ve formación de trombos, ya se empiezan a embolizar y hay trombos ahí en el segmento, pues antes de la bifurcación, por donde sube el marcapaso. Siguiente. Se dilató, lo que hacíamos convencionalmente. Siguiente. En esa época no contábamos con la tomografía de coherencia óptica. Ahí observamos, igual se ven defectos de llenado antes de la bifurcación. La siguiente. Se dilató en la parte proximal, que creíamos que había una estrechez, a lo mejor por esto era la dificultad de que tuviéramos un buen flujo. Inyectamos. El flujo era lento en el anterior y observamos que aquí tratamos de poner insuflar con un balón largo para, pues ahí, los trombos que estaban presentes, tratar de comprimirlos. Ahí vean, es para ejemplificar además el balón largo de 60, 80 milímetros antes de la bifurcación. El siguiente, por 20 minutos insuflado. Vean, esta la imagen. O 20 o 15, lo que muchas veces no lo tolera el paciente. Y pueden ver cómo se recupera el flujo. Repito, solamente para dar una imagen de la técnica que aplicamos. Pues por su atención, muchas gracias. Yo espero que con estos protocolos el objetivo es que despertar la inquietud de que todo médico debemos de estar haciendo protocolos, porque de uno surge otra idea, y no nomás conformarnos con lo que está en la literatura, que como en este tema hay muchísima controversia, y esta alternativa que proponemos, lo queremos hacer en varios hospitales, para juntar pues, un gran número de pacientes, y de esta forma tratar de aportar algo en esto que realmente es una verdadera pesadilla en el manejo. ¿Cuál es el mensaje? Lo que hay que es evitar la embolización de los trombos. Ese es el éxito en el tratamiento del infarto agudo del miocardio. No es como pensábamos. Abrir la arteria, se mejoró el flujo y va a haber mejoría franja y disminuir la mortalidad y disminución del infarto. No, eso ya es muy romántico hoy por hoy, y lo que se deben de hacer son técnicas para evitar la embolización. Si se practica la angioplastía primaria y ocurre la embolización, no sirvió de nada la técnica de la angioplastía primaria, aunque muchos de nosotros digamos que es una técnica que ha disminuido el infarto, que es una maravilla. Nosotros creemos
que hay que evitar la embolización hacia la microcirculación. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la participación. Vamos a comenzar con la sesión de preguntas y respuestas. Pedimos por favor a los asistentes, pueden escribir sus preguntas en la sección de chat o a partir de ese momento pueden activar sus micrófonos y pueden comentar su pregunta. Doctor, acá tenemos una pregunta. ¿Usted recomienda el uso del stent enmayado M-Guard para tratar lesiones con trombo? Sí, perdón, eso no lo mencioné. Nosotros en el hospital hicimos otro protocolo con, pues sí, nosotros hicimos un promedio de angioplastía primaria al año, 80, 100 angioplastías. Hicimos por varios años, se hizo una cantidad de 180 casos con M-Guard y es una buena alternativa, pero cuando el trombo no es mayor de 15 milímetros, lo que encontramos nosotros, y cuando la arteria no es de un diámetro, que sea la arteria menor de 3 milímetros. Cuando la arteria es más de 3 milímetros, observamos que al colocar el M-Guard había embolización. También en coronarias ectásicas, también había embolización, o cuando el trombo era de más de 20 milímetros de mercurio, al ponerlos seguía ocurriendo la embolización. Pero sí es una alternativa muy buena. Nosotros con ese stent M-Guard disminuimos el fenómeno no reflujo y disminuimos la mortalidad de nuestros pacientes en la angioplastía primaria. Perdón, no la mencioné. Gracias, doctor León. Seguimos esperando sus preguntas, por favor. Doctor, acá tenemos otra pregunta. Si puede repetir el fenómeno que ocurre con el émbolo, con la lesión, cuando usted aplica frío, el balón frío. Nosotros creemos que el frío, lo que puede suceder en el trombo es que el trombo por el frío pueda retraerse. O sea, el trombo se retrae, se hace más delgado y eso hace que aumente el flujo coronario y dejamos infusión de fibrinolítico. Ya Rahimtul lo había mencionado hace muchos años. El mejor fibrinolítico y lo mejor para tratar los trombos es mejorar el flujo coronario. Entonces, esta es nuestra teoría. Con el frío es que el trombo se retraiga, que mejore el flujo y dejar la infusión de fibrinolítico para que siga disolviendo el trombo intracoronario y así evitemos la embolización en estos casos. Porque repito, la embolización es el gran problema de la angioplastía primaria convencional. Gracias, doctor León. Acá tenemos otra pregunta. Doctor, buenos días. ¿La lección de tirofibam tiene alguna afección o efecto secundario? Nosotros no tenemos realmente experiencia en el tirofibam porque pues, hay muchos artículos donde hay riesgo de sangrado. En la abscisimas tuvimos más experiencia. Lo usamos en muchos pacientes cuando se llamaba angioplastía facilitada. Poníamos el abscisimab y después hacíamos la angioplastía primaria. En los congresos llegó un momento que si no se usaba la abscisimab antes de la angioplastía primaria era un crimen realmente. Y se demostró a través del tiempo que los resultados eran muy similares de usar el abscisimab antes de regresar a la angioplastía. Y nosotros aportamos esos conocimientos a la literatura mundial, que antes de abrir la coronaria con el microcatéter observamos que distalmente o estaba obstruida ya la microcirculación, o había otra estenosis, o había una disección. Entonces, por eso, unos casos responden bien a la angioplastía convencional y la mayoría pues, no responde a la angioplastía convencional cuando el trombo es de una longitud mayor de 20 milímetros de longitud. Bien, parece ser que son todas las preguntas que tenemos en este momento, no nos han llegado más. De ser así, entonces vamos a dar por concluida nuestra sesión. Doctor, ¿algún comentario final que nos quisiera agregar a esta plática? Pues como en las pláticas anteriores he recomendado, yo mi consejo es que
pues, todos los cardiólogos, más aún los intervencionistas, es realizar protocolos y más protocolos, y no quedarnos únicamente con la literatura mundial. Porque ahora que estamos en la sala y se nos presenta como este tema, trombos, pues recordamos el artículo, lo que se hace. Yo creo que todos nos hemos enfrentado a esos trombos que terminan en una tragedia. Aunque nos diga la literatura que aspirando los trombos o esto, en este caso debemos de tratar en forma particular y nosotros ser creativos para tratar de resolver en ese momento la situación que es tan variada en este tipo de pacientes. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Bueno, nuevamente agradecemos la participación a todos nuestros asistentes a este webinar y damos nuestro reconocimiento y felicitación al doctor Hugo Gutiérrez Leonard por esta excelente charla de webinar.